lunes 27 de marzo. Les dejo un fuerte abrazo para los que están presentes en este momento y atentos a este nuevo comienzo semanal. Les doy la bienvenida al plan de trading para estos próximos días, los cuales algunos movimientos importantes se avecinan y sobre todo en pos de cómo va a concluir el tercer mes del año y también lógicamente qué nos espera para los primeros días de abril, ya directamente enfocándonos a el inicio de un nuevo mes, de un segundo trimestre del año y algunas cosas a tener en cuenta. Así que a todos los presentes les voy dando mis saludos, muy buenas tardes. Saludo a Rodolfo, a Edwin, a Guadalupe que me dice buen día, muy buenas también. Bienvenidos a este nuevo seminario o webinar, como quieran llamarlo, en forma a distancia, y que tenemos como objetivo analizar qué es lo que está sucediendo en la semana, qué es lógicamente nos depara para los próximos días. Los saluda a ustedes Facundo Molina, director de MolFX, Academia de Trading, y mis mejores deseos para sus próximas decisiones en el mercado. ¿Qué está sucediendo? Bueno, una semana importante concluyó la anterior. Para aquellos que no estuvieron atentos a nuestros informes y no pudieron estar también en el cierre del día viernes, recordamos que 3 de los principales bancos brindaron información relevante. ¿Por qué? Porque confirmaron la suba de los tipos de interés, tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra y también el Banco Nacional Suizo finalmente confirmaron la suba de los tipos de interés y lógicamente mantienen la política de endurecimiento en respecto a sus decisiones y obviamente para paliar los efectos de la suba de los precios, de la suba de la inflación que se generó en los últimos meses como consecuencia lógicamente de la pandemia y las acciones llevadas adelante por los principales gobiernos. También se conoció el PMI, ¿sí? Este índice de los gerentes de compras, no solamente del sector servicios, sino también del sector manufacturas. Se realizó en los principales países de la eurozona, también los datos de la eurozona, y lógicamente también se conocieron los datos de Reino Unido y Estados Unidos. Todo esto terminó con una semana un tanto débil, con las noticias sobre la caída de los bancos tanto en Estados Unidos como también el Credit Suisse en la eurozona, que empiezan a alertar posibles causas de efecto contagio, no solamente a otras entidades financieras, sino también a otras entidades de otros rubros. Se comentaba que podía extenderse la parte tecnológica, pero lo cierto es que marca alarmas de atención a aquellos que tomamos decisiones en los mercados respecto a qué tipo de activo nos puede dar una oportunidades a plazos mediano o largo plazo y obviamente empezar a cubrir las posiciones. También pudimos apreciar un fuerte impulso alcista de las criptos, sobre todo el Bitcoin, que finalmente quebró los $25.000, más allá de que luego de haber estado muy poquito cerca de los 28.000 retrocede. Hoy se conoce que la demanda de la CFTC contra Binance golpea lógicamente a las criptos en general y sobre todo a la criptodivisa líder, nos referimos al Bitcoin en forma particular. Esto se conoció en este día lunes a partir de una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, como decíamos la CFTC por sus siglas en inglés, contra Binance y también contra su fundador. Esto hizo que se aleje de los $28.000, más allá que entendemos es solamente un movimiento correctivo porque todavía queda largo camino por recorrer luego de haber vulnerado la zona de los $25.000 tras haber estado una gran cantidad de semanas. En otro orden de cosas y analizando lo que estamos observando en los movimientos del mercado en el día de hoy, vemos una caída del Nasdaq, vemos también que First Citizen se disparó tras comprar gran parte del Silicon Valley Bank, por lo cual empiezan a aparecer buenos signos del mercado. Veremos si estas son acompañadas lógicamente en los próximos días o como también hay una latente
probabilidad, para mí bastante importante, de que alguna otra entidad bancaria sufra y se conozca también los próximos días. El mercado está atento y mirando los signos que día a día aparecen, y lógicamente esto puede dar probabilidades de movimientos futuros. Por otro lado, vemos un petróleo, como tenemos ahí, dirigiéndose cerca de la zona de los $70. Es una zona de equilibrio histórica que ha tenido el crudo, y pareciera que puede ser una zona donde se detenga el precio y cotice dentro de los próximos días y, por qué no, semanas. Lo vamos a estar analizando también. Siguiendo con el conflicto Rusia-Ucrania, parece ser que se conoció el día de hoy que finalmente Rusia va a descartar suspender el envío de armas nucleares a la zona de Bielorrusia. Noticias hay todos los días. Lo cierto es que lamentablemente parece ser no tener fin este conflicto, y más allá del daño que se está generando, el impacto también en el resto de la economía de la eurozona va a continuarse y prolongarse un largo tiempo. Voy saludando también a Laura, a Sergio, nos saludan desde Colombia, nos saludan desde Paraguay, algunos desde Cali. Qué rico anís he tomado por allí, así que un fuerte abrazo a la gente de Colombia, también a la gente de Paraguay, país que esperemos estar dentro de poquito visitando. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo al inicio de semana, este día lunes. Vamos a meternos un poquito en lo que nos deparan las noticias, el calendario económico, y para eso los invitamos directamente a que veamos en forma conjunta el calendario económico. Un calendario económico que comenzó, sí, exactamente, hoy lunes 27, conocimos desde la eurozona el informe IFO, ¿sí? Precisamente desde Alemania, que mide el clima de negocios, datos mejores de lo esperado en lo que se conoce como la comotora de la eurozona, así se la conoce Alemania, y sin lugar a duda lo es. 93.3 fue el dato actual, muy por encima de el dato que se esperaba no haya cambios. También habló el gobernador Bailey desde Reino Unido, gobernador del Banco de Inglaterra. No hubo mucha información, a pesar que, como decíamos, la semana pasada el Banco de Inglaterra finalmente confirmó la suba de los tipos de interés, de las tasas, acorde a lo esperado. ¿Qué nos espera mañana, 28 de marzo, en los datos más relevantes? También tendremos discurso de Bailey, posiblemente también discurso de Kuroda del Banco de Japón y del Christine Lagarde, por lo cual cada vez que uno de los mandatarios de los principales bancos tiene posibilidad de esgrimir sus comentarios, son no solamente muy seguidos cerca, sino también sus palabras son tenidas en cuenta más en un contexto actual donde las entidades están teniendo un rol tan activo. Desde los Estados Unidos, y a las 11 a.m. conoceremos el índice de consumidor, de confianza del consumidor, el índice elaborado por la Conference Board. En ese caso se conocerá a las 11, o estamos en este caso horario argentino, horarios de Chile, horarios desde Uruguay. Más tarde, en el cierre, conoceremos también los datos de inflación minorista de Australia, lo cual, como decíamos, están siendo seguidos de cerca por los principales bancos respecto, lógicamente, a sus próximas decisiones de subas de tipos de interés. El día miércoles 29, ya llegando a los últimos días de semana, conoceremos solamente de Estados Unidos un dato de valuación intermedia. Nos referimos a las ventas de viviendas de segunda mano, a las 11 a.m. manteniendo el mismo rango horario. Ya el jueves y jueves 30, así es, tendremos gran cantidad de datos de la eurozona, porque se conocerá el índice de precios al consumidor desde Alemania, también desde España. También tendremos el Producto Bruto Interno a las 9:30 horario de Estados Unidos, horario de Argentina, 9:30 am desde Estados Unidos, el PBI o GDP, dato fuerte, relevante, el cual no se espera con cambios, y en conjunto las peticiones de subsidio por desempleo, que poco a poco mantienen su incremento en forma suave, pero se espera un nuevo incremento de unos 4.000 nuevos pedidos de subsidio por desempleo. Así que para aquellos que están siguiéndome de cerca, en este momento están compartiendo conmigo sus opiniones, les recordamos que el día jueves 30
tendremos datos desde la eurozona y también desde Estados Unidos con el Producto Bruto Interno y las peticiones de subsidio por desempleo como datos más relevantes de la jornada. Concluyendo la semana última del mes de marzo, nos vamos al día viernes, donde conoceremos la inflación en la eurozona. Atentos a aquellos sobre todo que operan el euro, el DAX. Va a haber sensibilidad en la mañana europea por la publicación de estos datos, y un poquito más tarde conoceremos el Producto Bruto Interno desde Canadá y un dato muy importante seguido de cerca por la Reserva Federal, el Core PCE Price Index, un informe que es muy tenido en cuenta en pos de las próximas decisiones respecto a los gastos, lógicamente, de los consumidores. Así que se espera una caída, datos en principio que son considerados positivos en contexto actual. Vamos a ver cuál es el dato finalmente que termina confirmándose. Así que cerramos la semana y previo a los informes de PMI de Chicago y el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan, que se conocerán un poquito más tarde, entendemos que será el dato relevante de la jornada. Cierro el calendario económico, vuelvo directamente a ustedes, vuelvo al chat, más personas que se van sumando. Saludo a Josué, saludo a Carlos. Siempre es un placer que me acerquen algún comentario, también que me compartan de dónde están. Manuel desde Uruguay, Carlos, ¿sí? Rolo, claramente desde la ciudad de Bogotá. Luego de hablar del calendario económico, los invito a que me acompañen a mis gráficos y analizar un poquito de cerca cuáles son los posibles movimientos de lo que mencionábamos, los principales activos que operamos dentro de nuestra plataforma. Vamos a comenzar de derecha a izquierda, vamos a variar un poquito. ¿Por qué? Porque hablábamos hoy del crudo, el crudo rebota al alza luego de una fuerte caída, y más allá de que aquellos que vemos el mercado desde la acción del precio, lógicamente desde el análisis técnico, desde las figuras chartistas, estamos observando una recuperación en las últimas 2 semanas del crudo, pero más allá de que está en una zona fuerte y clave en estos momentos, fíjense aquellos que se animan a observar el final de la dirección tendencial última, donde nos empezó a regalar movimientos de ida y vuelta. A ver si descubren lo que trato de anticiparles. Tenemos un claro patrón de cambio de dirección en formación. No vean perfección, pero sí estamos viendo intentos fallidos de continuar y obviamente el desarrollo de máximos descendentes, lo cual tenemos una suerte de 3 hombros, una cabeza, un segundo hombro, y ahora podría estar formándose ese tercer hombro que requerimos poco a poco se vaya desarrollando. Y estas figuras, que lógicamente tienen cierta nomenclatura entre nosotros los traders, podrían anticiparnos un cambio de dirección en un activo que nosotros seguimos muy de cerca. En este caso estamos observando a partir del oil, de este contrato por diferencia. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir Facundo en este momento? Que luego de una nueva suba, desde los precios actuales, que podría extenderse hasta la zona aproximadamente de los 79, 80 dólares, deberíamos ver un nuevo movimiento bajista y estar más que atentos a una zona de inflexión cercana a los 65 dólares, ya que en caso de vulnerar se podría terminar de conformar este patrón de cambio de dirección denominado cabeza y hombros múltiples, y lógicamente una muy fuerte caída. ¿Qué significa? ¿Que puede caer hasta la zona de los 13 y 14 dólares como fue alguna vez? Bueno, claramente tenemos un importante movimiento a la baja en consideración. Uno cuando lo empieza a desarrollar y cuando lo empieza a formar un cambio de escenario en gráficos mayores, comienza con cambio de escenarios en gráficos menores. Por lo pronto, y luego de pasar gran cantidad de tiempo, aproximadamente desde, hablamos de septiembre del 2020 hasta la actualidad, la fuerza alcista se fue deteniendo y empezó a aparecer la fuerza vendedora con máximos descendentes, y más allá de la recuperación actual podríamos estar viendo ante la presencia lógicamente de un cambio de escenario. Así que muy atentos, lo vemos entre la zona entre los 65 y 78 dólares, pero en caso de quebrar 65 dólares tenemos una muy fuerte
probabilidad de caídas. Luego de hablar del crudo, vamos a hablar un poquito de las criptos. Solemos dar nuestros comentarios respecto a Bitcoin. Sin embargo, hoy les voy a proponer ver un poquito de cerca lo que pasa con Ethereum. Ethereum en este caso, que está cotizando muy cerca de la zona de los $1.700, marcó una recuperación, y lo que todavía no queda del todo claro, qué patrón nos está regalando en estos momentos, con mínimos ascendentes, una zona bien clara y bien definida, pero que no termina de confirmarse. Estas zonas laterales, que lógicamente existen en los mercados y nos marcan indecisión, en principio lo que nosotros hacemos es trazarles niveles claves para tomar decisiones. Por un lado tenemos mínimos ascendentes, en lo que podría tratarse una suerte de canal o bandera invertida, entendiendo lógicamente que esto viene de un movimiento previo, un fuerte movimiento previo a la baja, y en caso de tener este mástil, lo que tenemos a suerte de bandera invertida en lo que es este canal alcista, delineado con líneas punteadas en color blanco, indicaría el inicio de una corrección con lógicamente una posible extensión futura hacia la baja. Ahora bien, esto implicaría que no debería quebrar la zona de los $1.300. Si vamos a gráficos menores, en gráficos diarios, ¿sí? Vamos a dejarlo un poquito mejor marcado, tenemos la zona entre $1.270 y $1.300 como zona clave de mínimos ascendentes. Pero por otro lado tenemos, ¿sí?, un nivel de precios que ha tocado ya varias oportunidades y ha detenido en la zona de 1850. En color celeste tenemos máximos descendentes, y aquí sí lo que podríamos tener es una suerte de banderín o triángulo simétrico. Tenemos aproximadamente unos $550-600 hoy de altura, que en caso de confirmar lógicamente el quiebre de 1266 nos anticiparía un posible cambio direccional. Entonces, podés ser un poco más claro, Facundo, seguramente alguno de ustedes esté pensando en estos momentos, y es lo que trato de hacer. ¿Qué estoy diciendo? Que la tendencia última de las criptos, en este caso de Ethereum, es a la baja. Tenemos una lateralización aproximadamente desde junio del 2022 con un achicamiento de sus márgenes. Este achicamiento de sus márgenes pareciera tratarse de una suerte de triángulo o banderín, lo cual indicaría las probabilidades mayores de quebrar 1266 y lógicamente iniciar un movimiento en sentido bajista. ¿Dónde abandonamos este escenario hoy más probabilístico de continuación? En el quiebre de 1856. ¿Por qué? Porque en este caso lo que pensábamos que era un patrón de continuación de tendencia a partir de un doble intento fallido de continuación, que ya lo logró, podría indicarme un cambio de dirección y la recuperación de Ethereum hacia el alza. En ese caso, la siguiente zona y objetivo que vamos a tener va a ser muy cerca de los $2.400, todavía manteniendo este movimiento lateral con probabilidades mayores. Si lo vemos también desde la figura de cambio de tendencia, tenemos un primer intento y un segundo intento, lo cual podría estar formando un doble suelo y lógicamente anticipando un movimiento en dirección alcista mayor. Quedo atento a sus comentarios, quedo atento también a ustedes, por favor, que me indiquen si soy claro con respecto a lo que estoy manifestando o si hay dudas. Mientras tanto, los voy invitando a meternos dentro de la vida de los índices, los cuales los vamos siguiendo semana a semana muy de cerca. Y en este caso el US 100, el contrato por diferencia que replica sobre el Nasdaq, un índice que, más allá de que viró, ¿sí?, a la baja la semana pasada, rechazó la zona de los 13.000 puntos, todavía se mantiene dentro de una zona lateral. Si nosotros lo podemos observar entre los 10.600 y los 13.000 puntos aproximadamente, tenemos unos 2.400, 2.500 puntos básicos que marcan la lateralización de uno de los principales índices lógicamente a nivel mundial. ¿Cuál es nuestro parecer? Claramente todavía no hay señales correctas y ciertas sobre el sector tecnológico de los Estados Unidos, pero hoy, si estuvieron atentos a mi inicio, estuve hablando de que hay algunas versiones de que el contagio del sector financiero podría trasladarse al tecnológico, por lo cual, y más allá que están bien fundamentadas,
deberíamos ver una fuerte corrección desde los niveles actuales. ¿Qué estamos apreciando en gráficos menores? Que empieza a agotar, ¿sí?, el movimiento de recuperación y empiezan a aparecer estos velones negros como el que estamos viendo en estas últimas horas. Estos velones negros nos indican claramente mayor existencia de vendedores y varios rechazos a esa zona clave de 12.900, 13.000 puntos básicos indicarían el inicio de un movimiento en sentido contrario. Mil disculpas. Entre 12.500 y 2.600 puntos tenemos una zona clave. En caso de que sea vulnerada, nos ponemos en sentido a la baja, y aquí las zonas a tener en cuenta son 12.300 en primer lugar y un poquito más abajo en la zona de los 12.000 puntos básicos. Para hablar de un cambio de escenario todavía debe quebrar la zona de los 11.700, la vamos a dejar un poquito, perdón, 11.800 puntos básicos. Esa es nuestra zona clave para ver mayor cantidad de ventas. Por lo pronto es lateral, estamos observando un agotamiento de la dirección alcista y el inicio y presencia de posible movimiento en sentido bajista. En el sector tecnológico nos referimos claramente al Nasdaq. ¿Qué está pasando con el oro? Otro de los activos más operados, más tradeados, ¿sí?, sobre todo por gran cantidad de personas que lógicamente muchos se están posicionando a favor de una recuperación mayor del oro, que tocó hace muy poquito la zona clave de los $2.000. Sí, luego de haber formado una suerte de doji en la semana pasada, vemos un movimiento de extensión bajista y una caída del oro. Algo similar manifestábamos la semana previa con el informe de cierre. ¿Y por qué? Porque si vemos en gráficos mayores, esta recuperación, ¿sí?, esta recuperación claramente del oro en el último tiempo se ve contraprestada con idas y vueltas a lo que podría tratarse una suerte de bandera dentro de un movimiento alcista. Este patrón chartista, esta figura de continuación, nos indicaría el quiebre de 1935 que ya vulneró, pero fíjese todavía que requerimos unos 4 días más para que finalmente confirme el quiebre en sentido mensual, ¿no?, en gráficos mensuales. Por lo pronto, y luego de haber alcanzado estos niveles, nosotros decíamos que se debería formar una suerte del pullback antes de continuar con la dirección. ¿Qué significa? Que debería ir a buscar la zona de 1935, la cual estuvo muy cerquita en el día de hoy, para luego iniciar un nuevo movimiento en sentido contrario. En estos momentos, ¿sí?, entre 1935 y 1997, ¿sí?, es la zona de lateralización. El quiebre de la zona de 2000 nos abre las puertas a 2070 y un objetivo cercano a los $2.400. Por lo pronto entendemos que debería agotar la caída y desde aquí volver a recuperar posiciones a modo, como decíamos en gráficos mayores, de pullback, anticipando un movimiento tendencial alcista mayor. ¿Qué sucede si nos quiebra 1935? Bueno, también se empiezan a sumar los argumentos de cambio de tendencia. Aquellos que ven este primer intento a 2000 con retroceso y lógicamente ya nos regaló el segundo. Esto es un pequeño doble techo de aproximadamente unos $50 que podrían llevar al oro a la zona de 1870, 1880 en las próximas jornadas. Como manifestamos en el inicio y lo solemos hacer semana a semana, el análisis de mercado nos marca los niveles, las zonas, y claramente en este momento tenemos una zona en 1935 y la siguiente zona, ¿sí?, en la zona de los $2.000, donde esperamos movimientos de ida y vuelta dentro de una tendencia alcista mayor con más probabilidades de quiebre de 2000 y continuación hacia los máximos históricos. Continuamos con las monedas porque lógicamente también tendremos informes de relevancia. La semana pasada tuvo oportunidad el Banco de Inglaterra y lógicamente subió los tipos y observamos, más allá de una debilidad final, parte más como fortaleza del dólar que debilidad de la libra esterlina, salvó la semana con una vela blanca, cuarta semana en forma consecutiva, pero lo más importante es lo que está pasando en este momento, que es recupera las posiciones a punto de quebrar
el máximo del día viernes e ir a buscar nuevamente la zona de 1.2345. Se veían en gráficos mayores en semana, venimos observando hace largo rato la detención de la caída, lateralización, recuperación y también el inicio de un posible movimiento de cambio de dirección. Estos formatos que nosotros compartimos con ustedes, doble techos, doble suelos, hombros, cabeza y hombros múltiples, ganchos, son nombres, sí, lógicamente, que utilizamos nosotros los traders para hablar del mismo escenario, que se fundamentan en la psicología de masa y nos explican claramente el agotamiento por el paso del tiempo. Sí, ese sería un buen resumen. Intentos fallidos que al no poder continuar nos muestran un movimiento en sentido contrario. Esta cabeza y hombros múltiples, donde está formando ese segundo hombro, acorde al anterior, nos debería implicar el quiebre de 1.2480, 1.25 y lógicamente un movimiento alcista mucho más fuerte, llegando a niveles de por allá arriba, 1.40, 1.41, pero para esto faltan varias semanas. Yendo a lo que nos compete, que es la semana actual, entendemos que la libra viene un poco más fuerte que el dólar y debería ir a buscar la zona de 1.2340 y a partir de ahí quebrar e ir luego hasta la zona de 1.2410. Si vulnera la zona de 1.21, 1.90, 1.22, deberíamos esperar un retroceso a 1.2130 y un poquito más bajo hasta 1.2060. Vamos a hablar un poquito también de otra de las monedas europeas, nos referimos al euro dólar, un euro dólar que también tiene un patrón similar, que un euro dólar que la semana pasada recibió el informe de la Reserva Federal y la fortaleza del dólar alejándolo de los máximos. Sin embargo, ese alejamiento que lo tenemos claramente marcado aquí, ¿por qué? Porque llegó muy cerquita de 1.0930, se vino abajo, dejando un máximo y cerrando por debajo de 1.0760. Hoy observamos el inicio de una semana donde poquito a poquito recupera posiciones, se aleja de los mínimos, cotiza por encima del precio de apertura y yendo a buscar los máximos. En estos momentos tenemos un claro margen que lo tenemos definido y marcado en gráficos diarios entre, como decíamos recién, 1.01 y 1.0550 dentro de una probabilidad, sobre todo por la apertura dentro de la vela negra de cierre de la semana pasada, la cual se alejó de máximos, de mínimos quiero decir. Es muy posible que el euro siga subiendo, vaya a buscar la zona de 1.08, quiebre la zona de 1.0860 y vaya a buscar nuevamente la zona de 1.09 como objetivo próximo para estos días. ¿Qué significa? Que hay sentimiento comprador claramente vigente más allá de la corrección de los últimos días y es posible que vaya sobre el cierre de esta semana a buscar la zona de 1.0990, este nivel clave que en caso de vulnerarnos cambiaría el escenario por lo menos para las próximas semanas. Vuelvo directamente a la presentación, quedo a disposición de dudas, preguntas y comentarios. También voy al chat para consultarles si tienen alguna inquietud, alguna duda, que la pueden claramente escribir en estos momentos, más allá del delay, los estoy leyendo en tiempo real. Si no, lógicamente comparto los datos de contacto, info@molefex.com en nuestra dirección de correo, como la pueden observar en la presentación. Si no, también nos pueden contactar por alguna de las principales redes, nos encontramos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y lógicamente también en YouTube, en nuestro canal Molefex, creador de trader, donde no solamente pueden acceder a la grabación de este webinario que estará subida dentro de un ratito, sino también pueden acceder a un montón de información previa que hemos sabido subir oportunamente con webinarios pregrabados, aquellos que les interese conocer de estrategias, de herramientas, de análisis técnico, análisis fundamental y otra tanta cantidad de temas que hemos sabido exponer en el pasado. Les voy dejando un fuerte abrazo, quedo atento a cualquier comentario por las vías comunicadas. Espero la información compartida les sea de utilidad. Muchísimas gracias.